Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño biotest de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta número uno. Un recién nacido de 30 semanas de edad gestacional que se encuentra en su 10.º día de vida en la UCI neonatal. Comienza con tolerancia alimentaria deficiente, distensión abdominal progresiva y presencia de residuos gástricos biliosos. Al examen físico destaca abdomen sensible a la palpación y ruidos hidroaéreos disminuidos. Se solicita una radiografía de abdomen simple. ¿Cuál de los siguientes hallazgos radiológicos confirma el diagnóstico de enterocolitis necrotizante en etapa 2 de Bell? Neumatosis intestinal, neumoperitoneo, distribución irregular del gas intestinal, edema de asas o gas en la vena porta. Esa es una pregunta que está relativamente sencilla, simplemente recordar un poquito de la clasificación de Bell, que al final lo vamos a hacer súper sencillo. Tenemos, bueno, la clasificación original nos dice en etapa 1AB, 2AB, 3AB, pero sencillamente vamos a decir etapa 1, 2, uno, 2, 3. La etapa uno sospecha, la etapa 2 donde sí ya tenemos la enfermedad, y etapa 3 donde ya son casos graves, o sea, la enfermedad pero ya más agravada. Acá nos dice etapa 2, entonces debemos tener algún criterio o un signo, un dato patognomónico propio de esta enfermedad de la enterocolitis necrotizante. ¿Y cuál de todos será? Simplemente a eso va la pregunta, porque acá nos dice mucho contexto, donde ya tenemos el diagnóstico y simplemente debemos saber el hallazgo radiológico que nos va a confirmar lo que estamos pensando, lo que ya estamos seguros de lo que es. Entonces, pues en etapa 2 de B, simplemente a lo que dijimos que nos sirva para confirmar que realmente es una enterocolitis necrotizante, hablando de un hallazgo radiológico, podemos estar muy seguros de que es un signo patognomónico. Entonces, acá el nemoperitoneo, que es un diferencial bastante importante, nos habla de una etapa 3, porque acá ya es cuando esta enfermedad ya se agravó. Esto ya sería un dato muy de bastante gravedad. La distribución irregular de gas intestinal, pues puede ser una etapa uno, distribución irregular, algo de gas. Edema de asa, sino de asa fija, esto se lo ve cuando sacamos radiografías seriadas. Acá no sería lo correcto. Incluso puede indicar que sí, ya es un estadio 3 o un estadio 2. Gas en vena porta. Igual, gas en vena porta como que puede ser entre 2 y 3, pero aún así, el hallazgo patognomónico o radiológico que nos va a confirmar el diagnóstico es la neumatosis intestinal. Y esta es otra manera de ver el dato patognomónico. Entonces, cuando la mucosa intestinal se daña por isquemia, lo que sea, pierde su función de barrera y pues las bacterias coliformes como el E. coli, Klebsiella van a invadir la pared y van a comenzar ese proceso de fermentación. Ese gas producido por las bacterias se visualiza en la radiografía como pequeñas burbujas lineales o circulares que siguen el contorno de las asas. A diferencia del gas en la luz del intestino, que es normal, el gas de la neumatosis se ve como una doble pared, porque neumatosis, gas intestinal. Pero pues recuerden el signo de doble pared, que también es dato mm, que nos puede ayudar a complementar. La clasificación de Bell es la herramienta estándar en el EUNACOM. Y bueno, la etapa uno es de sospecha, donde habrá residuo gástrico, pero la radiografía solo muestra algo de dilatación, puede que sea simplemente dilatación. Incluso si hacemos ecografía, cosa que igual ya vimos una pregunta relacionada a ecografía, igual había algo de dilatación y edema. Etapa 2 pues ya es el diagnóstico clínico, radiológico. Clínico porque vemos todos los datitos que tiene el paciente, y radiológico simplemente viendo la neumatosis y que se pueda grabar con el neumoperitoneo. Pregunta buenísima. Vamos a la pregunta 2. Hombre hipertenso bien controlado con antecedente de EPOC. Presenta un cuadro de palpitaciones y disnea, siendo diagnosticado de fibrilación auricular. El fármaco contraindicado es amlodipino, atenolol, acenocumarol, enalapril, digoxina. Igual está relativamente sencilla. Amlodipino, este es un fármaco un poco meh. Recuerden, la amlodipina es como que se lo podrá usar en casi todos los cuadros de hipertensión, pero acá para fibrilación auricular exactamente como que no se lo utiliza.
Además, no está contraindicado en alguien con EPOC. Acá hay un fármaco que sí actúa sobre los beta uno, beta 2. La dioxina que sí sirve para la fibrilación auricular, pero no tiene contraindicación con EPOC. Enalapril, que no sirve tanto para una fibrilación auricular, relativamente con EPOC, porque esto, pues, su RAM es que exista tos. Pero hasta ahí, no va más allá. Acenocumarol es un anticoagulante que, bueno, según el chat BASCS 2, eh, podemos o no usarlo, pero muchas veces sí se lo usa. Y finalmente el atenolol, pero el atenolol es un selectivo, es un betabloqueante selectivo. Aún así, su selectividad no es tanta como para decir que no va a ser contraindicado en una época, siendo esta la correcta. Recuerden que hay mejores medicamentos como el bisoprolol, por ejemplo, que sí, su selectividad es mucho más adecuada. Entonces, en el manejo de la fibrilación auricular, los beta bloqueadores son fármacos de primera línea, eso es muy cierto. Los beta bloqueadores no selectivos bloquean los receptores beta 2, produciendo broncoespasmo y empeoran la función respiratoria en sí, bronchodilatación que se vuelve broncoespasmo y bueno, en una época pues sí es algo muy malo. El atenolol es un beta bloqueador cardioselectivo que actúa solamente sobre los beta uno, pero pierde su efectividad a altas dosis y presenta el riesgo de EPOC severo. Igual que puede parecer algo complejo esto, pero recuerden, a pesar de que sea un cardio selectivo y que podemos pensar que, bueno, según eso es incorrecta, no, ya que las otras no cumplirían tanto, respectivamente, como anticoagulante, como IECA, pues no cumplen tanto los riesgos que va a tener el atenolol al ser un beta bloqueante, que puede ir tanto a los beta uno como a los beta 2 por más que sea selectivo. Importante para el ENACOM, eso es muy importante. Entonces, este atenolol pues va a perder, no es tan selectivo, pierde su selectividad y por ello se considera una contraindicación relativa o requiere monitorización estrecha frente a un EPOC. Vamos a la pregunta número 3. Una paciente de 82 años, autovalente, con antecedente de hipertensión arterial y artrosis de rodilla, vive sola desde hace 6 meses. Consulta por la pérdida de peso involuntaria, astenia y disminución de la fuerza física. Al examen físico destaca IMC de 21, disminución de la masa muscular y una velocidad de marcha lenta. Sus exámenes muestran albúmina sérica de 3,1. ¿Cuál es la herramienta de cribado de primera línea para confirmar el estado nutricional? El Mini Nutritional Assessment, la valoración global de subjetiva, pliegue cutáneo tricipital y circunferencia de brazo, índice de masa corporal con puntos de corte de adulto joven o determinación de los niveles de albúmina y prealbúmina. Pregunta que puede ser algo compleja. Esto es solamente de geriatría y geriatría es yo pienso que entre sencillo y difícil, pero los temitas, al leerlos muchas veces, ya como que se ven un poco más sencillos. Autovalientes que puede hacer sus cositas ella misma. Entonces, pues tiene hipertensión, artrosis de rodilla, pérdida de peso, aún así el IMC, recuerden que el IMC es bastante engañoso. No nos dice cuánto mide la paciente, pero pues si es alta y su peso no es tan elevado, puede ser desnutrición y si es bastante elevado, puede ser que incluso esté dentro de un peso normal, por más que el IMC salga bastante elevado. Así que no nos vamos a guiar tanto de esto. Tiene disminución de la masa muscular y una velocidad de marcha lenta. La albúmina sérica sí está algo disminuido quizás, pero viendo las alternativas y nos dice para confirmar el estado nutricional, estamos hablando acá de malnutrición seguramente, pues la alternativa C, pliegue cutáneo tricipital, esta no. Recuerden que en un adulto mayor fisiológicamente la piel cambia, disminuye la turgencia de la piel, entonces pues no, el pliegue cutáneo nos va a dar datos erróneos. El índice de masa corporal, ya dijimos que nos vamos a guiar de un IMC, determinación de niveles de albúmina y prealbúmina, pues eso se puede explicar por una disminución de las proteínas, una hipoproteinemia, pero tendríamos que tener algo más global, no simplemente hablar de eso, de los cuales tenemos dos herramientas de cribado que nos pueden ayudar. Pero la valoración global subjetiva, es decir, subjetiva, como que no es lo más correcto si recuerden que el cribado por excelencia
no sé si tanto llamarlo como gold estándar, pero es este Mini Nutritional Assessment. Es de elección porque ve no solo al paciente según su IMC, sino que ve si es autovalente, este, si tiene datos de fragilidad, de debilidad. O sea, ve a un paciente de una manera bastante integral. Entonces vamos a marcar la alternativa A y estamos en lo correcto. La correcta valoración del estado nutricional de las personas mayores requiere una herramienta que considere sus cambios fisiológicos, como hablábamos de la piel y de las enfermedades crónicas, hipertensión, artrosis. Entonces, pues en este contexto, este mNA, Mini Nutritional, se ha convertido en el instrumento más utilizado y validado para detectar el riesgo de desnutrición en adultos mayores. El IMC nos dice que es engañoso, los puntos de corte son distintos, un IMC de 21 en un adulto joven es normal, pero en uno mayor, de arriba de 65 años, es bajo peso. Bien, datito clave, también clave, porque yo me iba más a esto de la altura y del peso, pero pues acá nos explica de otra manera. Igual, para geriatría es buenísimo saberlo. Y este MNA nos dice que va a valorar pérdida de peso involuntaria, movilidad, estrés psicológico, problemas neuropsiquiátricos, IMC. El más completo, pues hace incluso número de medicamentos, consumo de proteínas, frutas, autonomía, autopercepción, medidas antropométricas, de todo. Es una manera muy integral de ver la malnutrición o el riesgo de malnutrición. Pregunta buenísima. Vamos a la pregunta 4. Una mujer de 32 años acude a su control ginecológico anual. En su citología cervical, PAP, se informa lesión intraepitelial de alto grado. Se solicita una genotipificación de BPH resultando positiva para el serotipo 16. Respecto a la historia natural de la infección del virus de papiloma humano y su relación con el cáncer, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Los serotipos 6 y 11. Uy, ¿qué pasó? Los serotipos 6 y 11 son los principales responsables de las lesiones preneoplásticas y su alto grado. El genotipo 16 es el que presenta mayor potencial oncogénico y asociación con el carcinoma escamoso. La mayoría de las infecciones por VPH en mujeres jóvenes persisten de por vida si no se tratan. La mayoría contra la vacuna contra el VPH está indicada únicamente en pacientes que no han sido que no han iniciado actividad sexual o la presencia de VPH positivo en el cuello uterino es sinónimo de cáncer invasor inminente. Preguntas sobre VPH que están sencillas. Primero podemos descartar la alternativa A. Los 6 y 11 no son responsables de las de alto grado, son las responsables de las de bajo grado. Otra que podemos descartar es la alternativa E. La presencia de VPH positivo en el cuello uterino es sinónimo de cáncer. No siempre hay más de 100 tipos de VPH, donde la mayoría no son sinónimo de cáncer, casi incluso son de manera transitoria, que están un par de semanas, luego ya desaparece por el mismo sistema inmunológico. Igual, creo que descartábamos otra acá, esta. Justamente por eso, si se contagiaran de algún serotipo diferente, pues este serotipo estará un par de semanas y bueno, ya por el mismo sistema de defensa de- del organismo lo elimina y ya está. Entonces, esta tampoco es correcta, esta tampoco, y la vacuna contra VPH está únicamente en pacientes que no han indicado actividad sexual. Sí aumenta, pues esto de que será mucho mejor en ese tipo de pacientes, pero incluso se puede vacunar a personas hasta los 45 años. Entonces, acá, la que es más relevante, pienso yo, es la B, ya que nos dice que presenta mayor potencial oncogénico, acá nos faltaría la 18, pero pues acá nos dice que representa la mayor potencial el mayor potencial oncogénico, quizás la 18 también lo represente, no de tal manera que la 16, pero probablemente sí. Incluso acá nos hablaba justamente de esto, una lesión intraepitelial de alto grado, serotipo 16, como que todo concuerda, todo concuerda. Entonces, ese BPH16 es particularmente agresivo debido a la eficiencia de sus dos oncoproteínas principales. La E6, E7, como que no nos interesa esto porque no.
Dudo mucho que se pregunte las oncoproteínas específicas del BPH 16, sería muy raro. Los tipos de cáncer, que sí es más importante, el escamoso y el adenocarcinoma. El escamoso, más que todo por el 16, más del 60%, y el adenocarcinoma nos dice que el 18 tiene más asociación. Bien, pregunta buenísima. Vamos a la pregunta 5. ¿Qué factor no incrementa el riesgo de bocio nodular en áreas con suficiente yodo? Tabaquismo, exposición a la radiación cervical en la infancia, sexo femenino, edad avanzada, consumo de yodo apropiado. Esa sí es muy sencilla. ¿Qué factor no va a incrementar el riesgo de bocio nodular si hay suficiente yodo? Puede ser consumo de yodo apropiado o no, porque hay suficiente yodo. Entonces, esa sería la correcta, la que no va a incrementar. Pero sí, el sexo femenino y edad avanzada son datos, son factores de riesgo no modificables que sí, pueden ser, a pesar de que sean áreas con suficiente yodo, podría ser. Exposición a esta, sí, de hecho, el tabaquismo, que es como que la madre de todos los factores de riesgo del tabaquismo. Entonces, consumo de yodo apropiado sería lo correcto. Aumenta con ciertos factores demográficos, ambientales, entre ellos sexo femenino, tabaquismo, edad avanzada, la radiación cervical, que también es un factor de riesgo, y en contraste, un consumo adecuado de yodo no incrementa el riesgo nodular y ayuda a mantener la función tiroidea normal. Pregunta pues sencilla. Vamos a la pregunta 6. Una mujer de 45 años administrativa consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de parestesias y dolor en la mano derecha, que predomina durante la noche y al despertar. Al examen físico se observa una leve hipotrofia de la eminencia tenar, todo el dedo pulgar, y el signo de Palin resulta positivo a los 30 segundos. No refiere a antecedentes de trauma. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y ahora la severidad del compromiso nervioso? La resonancia magnética de columna cervical, la ecografía de partes planas de muñeca, radiografía de muñeca perilateral, electromiografía y velocidad de conducción nerviosa o niveles plasmáticos de vitamina B12 y TSH. Bien, pregunta bastante interesante. ¿En qué podemos pensar como diagnóstico? 45 años administrativa, como que debe trabajar tal vez con computadoras, usando mucho las manos, más que todo como con computadoras, ¿no? Algo de administración. ¿Qué más tenemos acá? Parestesias, dolor de mano derecha, predominantemente durante la noche, y es un dato clave. Esa hipertrofia de la eminencia tener como que no cuadra tanto, yo lo veo como que está bien, pero no nos, o quizás sí, depende de su razonamiento clínico, quizás a algunas personas sí les suena mucho más con esto, pero yo me voy a esto, la que predomina durante la noche, y el signo de Palin positivo a los 30 segundos. Recuerden que el Palin es que le decimos al paciente que haga flexión de la mano, y si este aguanta más de 60 segundos, pues está bien, pero si no, entonces es un dato clarísimo de síndrome de túnel carpiano, ya que incluso nos dice que no refiere a antecedentes de trauma. Lo más seguro es que sea eso. Y respecto a las alternativas, la primera y la más importante para descartar es la resonancia magnética de columna cervical, ya que esto nos indicaría una posible radiculopatía entre las cervicales, puede ser C4, C5, C6, que van a afectar justamente a que existen esos datos del nervio mediano. Pero puede ser una radiculopatía por compresión o algo por el estilo. Acá no tenemos esos datos. Ecografía de partes blandas de muñeca, verá cierto edema nada más. Radiografía no ve nada. Electromiografía, pues exactamente, esa es la alternativa correcta, ya que los niveles plasmáticos de vitamina B12 y TSH como que no tanto, pero la vitamina B12 sí nos ayudaría pensando en una neuropatía, pero carencial por desnutrición. Acá pues no va a ser el caso, así que nos vamos a electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Se colocan electrodos sobre la piel y se aplica un pequeño estímulo eléctrico y se mide el tiempo que tarda el músculo en cruzar el túnel carpiano. Si el nervio está comprimido, la mielina se daña y el impulso suele ir más lento. Respecto a la electromiografía, si el nervio está tan dañado que ya no envía señales correctamente, el músculo mostrará signos de inervación. Clasificación según la severidad, pues leve, moderado y severo. Depende a la conducción. Y una ventaja crítica de la electromiografía es que permite descartar un problema que venga más arriba. A veces un paciente puede tener hernia de columna lumbar,
raíz de 6, pero esto ya sería una radiculopatía. El electromiograma puede distinguir si el bloqueo es solo de la muñeca, si es del cuello, de ambos sitios. Dato clave también. Pero pues acá sí, más que ver esto, velocidad de conducción nerviosa, debemos recordar más electromiografía. Es el nombre más común que le podemos llamar a este examen. Párale una coma. Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál es el beneficio de un manejo multidisciplinario de hernias diafragmáticas? Optimiza la evolución prenatal y neonatal quirúrgica, mejorando la supervivencia y resultados a largo plazo. Elimina la necesidad de imágenes, previene cirrosis hepática, reduce incidencia de apendicitis, aumenta el riesgo quirúrgico. Sencillo, manejo multidisciplinario, pues que involucre múltiples especialidades. Acá, por ejemplo, optimización de la evaluación prenatal, neonatal, quirúrgica. Bueno, no hay más que analizar porque todas las otras no van a corresponder. El manejo multidisciplinario será el más integral posible, donde combine, pues acá nos dice obstetras, neonatólogos, terapeutas respiratorios, de todo. Vamos a la pregunta 8. Diabetes mellitus 2 con hiperglicemias postprandiales elevadas. ¿Qué fármaco oral actúa retrasando la absorción de carbohidratos? La sitagliptina, glipizida, pioglitazona, carbosa, metformina. Y acá debemos recordar esto de... ¿Qué es esto? Mm, su mecanismo de acción. Eso. Entonces, pues, vamos a empezar con el más conocido, metformina. La metformina disminuye la gluconeogénesis, es decir, que va a disminuir la capacidad de producir glucosa por parte del hígado. Acá no tiene nada que ver esto que va a retrasar la absorción de carbohidratos. Descartada. Pioglitazona. Pioglitazona simplemente aumenta la sensibilidad tanto del músculo como del tejido adiposo a la insulina. Acá no tiene nada que ver con lo que nos dice el enunciado. Glipicidas, esas son sulfonilurias, esas aumentan la secreción de insulina. Por eso es que hay riesgo de hipolicemia. Igual descartada, el sitagliptina, estos son los famosísimos GLP-1, que simplemente aumentan la vía de las incretinas. Estos a su vez van a aumentar la secreción de insulina, pero juntamente con la glucosa. O sea, mientras más glucosa haya, pues va a liberar más insulina. Y también disminuye eso del glucógeno, si no me equivoco. Entonces, simplemente nos quedamos con la alternativa de acarbosa, la cual seguramente será la correcta porque no recuerdo si hablábamos de esta en un otro videotest donde sí, los síntomas eran tipo de dispepsia, esto de distensión abdominal leve, dolor abdominal leve. La marcamos y estamos en lo correcto. Estos, bueno, los inhibidores de la alfa-glucosilada como la carbosa actúan a nivel intestinal para controlar los picos postprandiales de la glucosa en diabetes mellitus, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Su mecanismo consiste en inhibir las enzimas alfa-glucosidasas del borde del cepillo intestinal. Esto retrasa la digestión y absorción de carbohidratos complejos, produciendo así un incremento más gradual de la glucemia tras la comida. Se administran al inicio de las comidas principales para optimizar su efecto y traen efectos secundarios como flatulencia, distensión abdominal, pero todo leve, siempre todo leve. Y aquí si es algo grave, pues tendremos que cambiar de fármaco. Igual y estos no son tan utilizados. Vamos a la pregunta 9. Hombre de 70 años con dolor lumbar insidioso, pérdida de peso, sin antecedentes, pero sin fiebre. Antecedente de carcinoma de próstata. La resonancia magnética muestra lesiones escleróticas múltiples en vértebras lumbares, PSA normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mieloma múltiple, osteoartritis lumbar, metástasis vertebral osteoblástica, carcinoma prostático, espondilodicitis tuberculosa o fractura osteoporótica. Pese a normal, pero todo nos indica un cáncer, incluso tiene carcinoma de próstata como antecedente y la resonancia magnética, que es lo principal acá, nos muestra lesiones escleróticas múltiples. Mieloma múltiple, muchas veces hablamos de esto, una gamma proteína que tendrá lesiones osteolíticas, lesiones líticas, muy relacionado a datos de insuficiencia renal, aumento de la creatinina, pues acá no tenemos nada de eso. Descartar osteoartritis lumbar, osteoartritis. Tenemos que tener datos en la resonancia magnética que nos digan como osteofitos y osteofitos, como son como cuernitos más o menos. Descartada. Fractura osteoporótica le dicen sino de cuña.
justamente por la misma fractura que se rompe como más o menos como una cuña, más o menos como una C, algo así lo podemos notar también. Espondilodiscitis tuberculosa, a pesar de que sí, quizás los datos nos hablen de esto, una pérdida de peso, pero no hay fiebre, cosa que sería algo un poco raro. Igual, pensando en una neoplasia, porque sabemos que dentro de los síntomas B, pues sí hay fiebre, típico. Pero bueno, la espondilodiscitis tuberculosa nos tendría que dar inflamación de los discos intervertebrales en la resonancia magnética, y acá simplemente nos dice lesiones escleróticas múltiples en vértebras lumbares, no intervertebrales. Entonces, pensamos en metástasis vertebral, osteoblástica, de carcinoma prostático, o simplemente acá la palabra clave es metástasis porque son lesiones múltiples. Y ya tenemos el antecedente también como algo de ayuda, aunque sabemos que a veces nos hacen confundir como cuando algo es muy obvio, nos hacen confundir. La presencia de estas lesiones escleróticas múltiples en vértebras en un paciente con antecedente de carcinoma de próstata sugiere fuertemente metástasis vertebral. El mieloma múltiple, incluso nos dice que aunque el PSA se encuentra normal, pues puede ser válido el diagnóstico, ya que el cáncer de próstata puede progresar sin elevación significativa de ese marcador. Igual es importante saber que no nos tenemos que guiar de los laboratorios. Y bueno, el mieloma múltiple produce lesiones líticas, no escleróticas, la espondilodiscitis tuberculosa asocia abscesos e hipodensidades. La fractura osteoporótica no genera esclerosis difusa y la osteoartritis no causa lesiones escleróticas múltiples a nivel vertebral. Vamos a la pregunta 10. ¿Qué hallazgo sugiere estrabismo paralítico, limitación en uno o más de movimientos oculares, diplopia que aparece a la oclusión de ver doble, desviación variable, visión de colores alterada, reflejo pupilar normal? Pues sí, reflejo pupilar va a estar bien, a no ser que encontremos algo de que esté dañado o lesionado el tercer par craneal. Eso es daltonismo, descartadas, desviación variable no, porque es paralítico, no habría algo de desviación. Y bueno, tenemos limitación de uno o más movimientos oculares porque nos habla de que es paralítico o visión doble que desaparece con oclusión. Este es un término raro, ya vimos esta pregunta y pues esto de la oclusión me parece que se refería que cuando, bueno, siempre va a haber doble, ¿no? Porque es algo típico del estrabismo, pero si ocluimos un ojo, o sea, le tapamos como que ya no tendría que haber esto de que doble, pero esto no es algo del estrabismo paralítico, simplemente que es en todos los estrabismos. Entonces, pues lo correcto será pensar en la limitación, hablando más exactamente de qué es esto paralítico. Bueno, sí, existe una limitación de uno más de los movimientos extraoculares debido a la parálisis. Pues bueno, esta sí estaba algo sencilla, aunque por las alternativas lo podíamos ver muy compleja. Produce diplopia, visión doble que cambia con el movimiento ocular. El ojo afectado no puede desplazarse hacia una dirección del músculo comprometido y el tratamiento depende de la causa e incluye terapia ortóptica e intervención quirúrgica. Vamos a la pregunta 11. ¿Qué caracteriza el sesgo de tiempo de anticipación en cribado? Cribado reduce la incidencia de la enfermedad, aumenta la mortalidad, cura la enfermedad, evita exposición a sangre o adelanta el diagnóstico sin prolongar la supervivencia real. Bien, hablando de cribados, el cribado, pues, ¿a qué tipo de prevención pertenece? A la prevención secundaria, en fase para disminuir la prevalencia, en fase preclínica o asintomática de una enfermedad. Pero acá hablando ya más de un sesgo de tiempo de anticipación, está refiriendo al diagnóstico. Y hay una como que concuerda con todo lo que hablábamos, anticipación incluso como que se adelanta, y esa es la alternativa ahí. Y viendo así, es algo correcto, algo rápido de verlo de esta manera, pero pues como ejemplo clásico es esto de que imaginemos un paciente con CA bueno, que tenga antecedentes para pensar en CA de páncreas, que tenga tabaquismo, mala alimentación, un familiar de primer grado que tuvo cáncer de páncreas y pues lo normal, según todo esto, será realizarse el cribado a los 45 años o un screening a los 45 años por todos los factores de riesgo que tiene. Pero imaginen si va a ser a los 40 años. Pues acá el diagnóstico
sí lo podemos adelantar, pero aún así, la mortalidad, pues, por ejemplo, X será a los 60 años. Esto es como ejemplo nomás. No estoy muy seguro sobre el pronóstico de vida de un paciente con cáncer de páncreas, pero imaginemos que será a los 60 años. Entonces, si la diagnosticamos a los 40, pues tendrá 20 años de supervivencia, pero si fuera a los 45, va a tener 15 años. Al final, la sobrevivencia será hasta los 60 años. Simplemente que el tiempo como que está más adelantado y no va a cambiar en nada la supervivencia. Y de cierta manera esto influye negativamente al paciente, porque si uno piensa que si ya se le diagnostica más antes, pues tiene más probabilidades de vivir, pero esto no siempre es así. Por eso es que este sesgo es algo importante, pienso yo, más para la ética médica quizás. Que al final la supervivencia pues va a ser la misma. Obviamente sí habrá otros factores, el tratamiento, los tratamientos de último y todo, pero la supervivencia va a seguir ahí y el rango de mortalidad promedio igual va a seguir ahí. Pero igual tiene varios factores que pueden ser modificables. Este sesgo de adelanto diagnóstico se produce cuando un programa de cribado detecta una enfermedad antes de que aparezcan los síntomas, adelantando la fecha de diagnóstico sin modificar la duración real de vida del paciente. Genera la ilusión de mayor supervivencia post-diagnóstico, aunque el momento de muerte no sea afectado. Puede sobreestimar la eficacia de los programas de cribado al no reflejar un beneficio real de la longevidad. Su análisis es esencial para interpretar correctamente los resultados. Preguntita bastante interesante. Vamos a la pregunta 12. Mujer de 80 años, hospitalizada por neumonía, presenta agitación psicomotora en las noches, agrediendo al personal hospitalario, sin reconocer a sus familiares. Durante el día está en buenas condiciones, tranquila, no recuerda nada. El diagnóstico será accidente cerebrovascular encefálico, trastorno delirante, demencia, esquizofrenia, delirium. Pregunta bastante sencilla y es conocidísima este tipo de preguntas, donde pues acá sí está bien en la mañana, pero está mal en la noche. No es un accidente vascular encefálico, ya que no tiene estos datos. Primero tiene datos de focalidad. Y no es que un rato esté bien o durante el día esté bien y durante la noche se ponga mal. Totalmente incorrecto. Esto del trastorno delirante es un trastorno delirante crónico donde hay ideas fijas, muy bien sistematizadas sobre algo en específico. Acá no tenemos esto, lo descartamos. Demencia de deterioro cognitivo progresivo, pero acá no hay deterioro cognitivo progresivo, ya que hay algo que le está influenciando todo esto, el cual es la neumonía por una infección. Demencia como que sí sería un diferencial importante para descartar, pero por la neumonía que posteriormente presenta todo esto, nos vamos a delirium. La esquizofrenia son datos positivos, datos de psicosis. Pues acá no tenemos nada para pensar en esquizofrenia, desorganización, todo eso propio de la esquizofrenia, mientras que esto nos habla de delirio. Este cuadro es agudo, fluctuante, con alteración de la atención y de conciencia, desencadenado por una enfermedad, puede ser algún fármaco también, pero más que todo nos habla de infecciones en el neonato. El delirium es un trastorno agudo irreversible, también llamado síndrome confusional agudo. Se asocia a factores precipitantes como, bueno, aquí está, infecciones, fármacos, trastornos metabólicos. En contraste, la demencia es progresivo, crónico, sin inicio brusco y sin fluctuaciones marcadas de conciencia. Vamos a la pregunta 13. Un recién nacido de 38 semanas presenta al nacer un peso bajo para la edad gestacional, hepatoesplenomegalia y un rash caracterizado por máculas purpúricas violáceas generalizadas, tipo blueberry muffin. El estudio de imágenes cerebrales mediante la ecografía transfontanelar y la tomografía computarizada revela la presencia de calcificaciones periventriculares y macrocefalia. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en este cuadro? Sífilis congénita, rubiola, citomegalovirus, herpes simple o toxoplasmosis. Bien, lesiones violáceas en Blueberry Muffin, algo bastante raro, pero tenemos también hepatosplenomegalia y, ¿qué más? Un datito clave, calcificaciones periventriculares y microcefalia. Todo esto debemos englobar, porque solamente ver un cuadrito o ver otro o buscar otro, pues es muy complejo. Debemos englobar todos estos datos que nos da el enunciado. Sífilis congénita es totalmente incorrecto. Este no es el agente etiológico. Esto nos puede dar lesiones de hueso, un rash que es un máculo papular, pero no es en Blueberry Muffin.
Incorrectísimo. El blueberry muffin es característico solamente de dos agentes de los que podemos observar acá. Eso de las clasificaciones también se ven toxoplasmosis, pero viene frecuentemente con hidrocefalia también, así que la descartamos. El P simple son lesiones vesiculares, pues este, queratoconjuntivitis también puede causar acá. No sería lo correcto. Y nos queda rubiola, citomegalovirus, los cuales sí, los dos pueden causar este blueberry muffin, pero la rubiola va más a sordera neurosensorial, cataratas. Y acá, y también algún soplo, una cardiopatía, pero no tiene estas calcificaciones típicas del citomegalovirus más el blueberry muffin más la hepatosplenomegalia. Y esta es la correcta. Es de los Torch, caracterizado por máculas o pápulas violáceas, pero este dato es algo, yo lo veo rebuscado, esto del tipo de blueberry muffin. Es algo rebuscado, no es lo más típico. Entonces, pues era microcefalias, calcificaciones periventriculares, hepatosplenomegalia. Su diagnóstico será con un PCR. Vamos a la pregunta 14. ¿Cómo se define operacionalmente el estado epiléptico convulsivo generalizado en términos de duración de la actividad convulsiva? Una crisis convulsiva con confusión posictal que dura más de una hora, cualquier crisis convulsiva que dure más de 30 segundos, dos crisis convulsivas en un periodo de 24 horas, actividad convulsiva tónico-clónica continua por más de 5 minutos, por 5 minutos o más, dos o más crisis sin recuperación completa de la conciencia entre ellas o presencia de actividad epileptiforme continua en el electroencefalograma por más de un minuto. Mm, Esta E la podemos descartar porque nos habla de una onda en el electroencefalograma y aquí nos dice en términos de duración de la actividad convulsiva. No tiene nada que ver. Una crisis convulsiva, confusión posictal, no, porque debemos tener dos tiempos, descartada. ¿Cuál es la crisis, cualquier crisis convulsiva que dure más? Esta puede ser una crisis simple, 30 segundos. Esta está incompleta, de 24 horas. Dando como alternativa correcta una crisis convulsiva tónico-clónica de más de 5 minutos o dos o más crisis sin recuperación, cosa que le faltaba a esta, completa de la conciencia entre ellas. Entonces, vamos a marcar la alternativa D. Estamos bien. La definición operacional actual del estado epiléptico generalizado, convulsivo generalizado, es que lo vamos a dividir en dos tiempos. Primero, pues una crisis tónico-clónica continua de 5 minutos o más. Y la segunda, que puede ser prolongada, más de 30 minutos. También se incluye la presencia de dos o más crisis consecutivas sin recuperación completa de la conciencia. Pregunta, pues algo compleja, pero la alternativa la hacía fácil. Pregunta 15. ¿Qué antibiótico se emplea para erradicar quistes luminales de entamoeba histolítica? Acitrotini, metrocipro, paromis, paromomicina. Bien, para entamoeba histolítica, pero son luminales. Normalmente, pues ya sabemos el diagnóstico, perdón, el tratamiento para esos quistes de una ameba es sencillo, metro o tin, y ya está. Pero estos son luminales. No son los trofocitos normales común y corrientes, son que están ya en el intestino. La acitro es un antibiótico que no nos sirve y eh, la citro y la cipro sí. El metro que también tiene su efecto contra los anaerobios, pero ninguno de esos nos ayuda más que la paromomicina, siendo esta la correcta. Justamente, bueno, esta es una pregunta bastante compleja, muy complejísima, que es para recordar, igual yo pienso que esto es para recordar también. Que en la anatomía histolítica, cuando son quistes luminales, se usa paromomicina. Es como que algo especial, por así decirlo, porque es la única. La única. Pues acá se administra después del metronidazol, porque el metronidazol es lo típico, también el tini, pero el tini va más de yarda. Entonces, este metro actúa sobre los trofocitos y la paromomicina sobre los quistes luminales. Pregunta clave, muy clave. Vamos a la pregunta 16. ¿Qué característica define el lupus eritematoso cutáneo crónico o lupus discoide? Lesiones eritematosas, escamosas y atróficas con cicatrices en zonas expuestas al sol, lesiones mucosas sin afectación cutánea, urticaria recurrente, manchas hipopigmentarias en tronco, vesículas proliginosas generalizadas. Pregunta que también está sencilla. Recordemos que siempre habrá acá que datos de cicatrices. Eso es la clave, cicatrices. O acá nos dice atrofia con cicatrices, eritematosas, escamosas, pero habrá cicatrices a la final en zonas expuestas al sol.
Recuerden, yo les sugeriría recordar cicatrices, que es la clave para lupus eritematoso cutáneo crónico, o para lupus eritematoso cutáneo, o para lupus cutáneo igual. Las otras no corresponden, puede ser entre herpes, que esa me parece que es la E, de siglas proliginosas, pero pues sí, estamos en lo correcto. Estas lesiones suelen aparecer en regiones fotoexpuestas, donde la radiación ultravioleta actúa como factor desencadenante y nos dará lesiones atróficas, pérdida de grosor y elasticidad. Y el proceso deja cicatrices pigmentadas que pueden ser hiper o hipopigmentadas según la respuesta cutánea. Vamos a la pregunta 17. En un paciente de 70 años, una tomografía incidental revela una lesión quística de 6 centímetros en el polo superior del riñón derecho, con una pared gruesa e irregular y múltiples nódulos sólidos que realzan intensamente con el contraste Bosnia 4. El paciente es buen candidato quirúrgico. ¿Cuál es el manejo de elección? Terapia de ablación por radiofrecuencia, tratamiento con quimio sistemática, observación y seguimiento en tomografía, biopsia percutánea de la lesión o nefrectomía parcial o radical. Bien, acá tenemos mucha ayuda de parte de la preguntita. 70 años, la tomografía incidental pues revela que es un Bosnia 4, o sea, un tumor con alta probabilidad de malignización. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el manejo acá? Esta por ablación, no. Eso se usa cuando los dos tumores, estas masas son pequeñas. Quimioterapia no, porque es quimio resistente, esos tumores renales. Observación de seguimiento no, porque ya dijimos que tiene alta, mm, que se puede malignizar rápidamente. Biopsia percutánea, cuando hacemos biopsia en este tipo de tumores renales, que son igual especiales, pues tenemos riesgo de diseminación, dando como alternativa correcta la nefrectomía parcial o radical, que quizás sea radical en este caso, porque un Bosnia 4 es algo bastante grave. Se considera definitivamente maligna hasta que se demuestre lo contrario. El riesgo que corresponde a un carcinoma de células renales es del 100%, casi 100%. Estas lesiones presentan componentes sólidos claramente visibles que realzan con el contraste en los estudios de imagen, lo cual refleja su vascularización tumoral. La característica clave incluye la presencia de masas sólidas o nódulos dentro de un quiste y se muestra realce medible tras la administración de contraste. Dado el altísimo riesgo, su tratamiento será la extirpación quirúrgica. La decisión suele ser entre la parcial o la radical, pues en este caso pienso que será la radical. La visión percutánea no se recomienda, ya que puede conllevar el riesgo de siembra tumoral, o sea que es riesgo de invasión, pues. Y la quimioterapia no es el tratamiento estándar, ya que el cáncer, no es el tratamiento inicial del cáncer localizado, el abordaje quirúrgico sigue siendo la terapia curativa estándar. Yo recordaba que era quimio resistente, pero bueno, igual es una preguntita bastante interesante. Vamos a la 18. ¿Qué tratamientos de primera línea? Conjuntivitis alérgica leve, cipro, antifónicos tópicos, corticoides, atropina o antihistamínicos. Súper sencillo, pues los antihistamínicos tópicos por una conjuntivitis alérgica leve. Incluso tópico, mm, tópico, sería oral. Vamos a ver, porque Cipro no es un antibiótico antifúngico para hongos o será corticoide, pero no, corticoides en casos graves. Atropina, para nada. Vamos con esta que tópico, veamos por qué. Los antihistamínicos tópicos como la olapatadina o ketotifeno son altamente eficaces para aliviar el prurito ocular y reducir la inflamación conjuntival sin efectos adversos secundarios como el uso prolongado de corticoides. Bien, un poco raro, y lo veo un poco raro porque no dice tópicos. Igual y nos puede hacer confundir para dar corticoides sistémicos directamente. Pregunta un poco como que con trampa, con trampa. Vamos a la pregunta 19. Hombre de 24 años consulta por un cuadro de varios meses de evolución de meteorismo, disminución abdominal, porporismos y deposiciones de consistencia disminuida que ocurren aproximadamente entre 30 a 60 minutos después de ingerir productos lácteos. No refiere baja de peso, fiebre ni sangre en las deposiciones. El examen físico destaca un abdomen levemente distendido y timpánico, sin masa ni signos de irritación peritoneal. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico sospechado? Test de hidrógeno en el aire expirado, colonoscopía, test de Sudán, biopsia de vellosidades intestinales o niveles séricos de la IgE para proteínas de leche de vaca. Bien, creo que está sencilla. Tenemos meteorismo, distensión abdominal, porporismos, pero todo debido a ingerir productos lácteos.
Podría estar hablando de intolerancia a la lactosa, probablemente. No hay baja de peso, como que no hay algo de mala absorción, ni fiebre, ni sangre en deposiciones. Colonoscopía, no. Colonoscopía es cuando vemos realmente algo orgánico, donde pues vamos a tener esto de sangre en deposiciones, sería lo más frecuente para pedir colonoscopía. En este caso, en intolerancia a la lactosa no es el diagnóstico de elección. Desde Sudán es para mala absorción. Biopsia de vellosidades la podemos pedir en enfermedad celíaca. Acá no, ya que puede estar correlacionado, sí, pero no son los datos exactos que nos diga por ingerir productos lácteos. Niveles séricos de IgE para proteína de leche de vaca. Leche de vaca, esta es intolerancia a lácteos. Entonces, el estándar sería el test de hidrógeno en aire aspirado para ver una intolerancia a la lactosa, que no es lo mismo que decir esto de la mala absorción, pero puede estar muy, muy relacionado. Entonces nos dice que esto hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa, los cuales se absorben hacia la sangre. Y cuando hay déficit de lactosa, pues la lactosa no digerida sigue a lo largo del intestino grueso. Las bacterias de la microbiota colónica utilizan la lactosa como combustible. Al fermentarla producen gases, principalmente hidrógeno, metano y dióxido de carbono. El hidrógeno producido en el colon atraviesa la pared intestinal, entra al torrente sanguíneo, llega a los pulmones y es exhalado. Se considera un test positivo cuando ocurre un incremento de hidrógeno en el aire aspirado de al menos 20. Bien. Tenemos ya la explicación y bueno, esto que las bacterias de la microbiota colónica utilizan la lactosa como combustible puede explicar esa extensión abdominal, meteorismo y borborismos. Pregunta, yo veo algo compleja acá, ya que nos puede hacer confundir con la colonoscopía, pero pues acá tenemos que tener sí o sí sangre en las posiciones, no es por regular en una intolerancia a la lactosa pedir colonoscopía. Desde Sudán para mala absorción, recuerden, eso es bastante importante y además para pensar en mala absorción tendríamos que tener estas heces, este atorrea, donde veríamos como, no sé si fijaron algún caldo, una, una cazuela, pues que esté con bastante aceite y vemos burbujitas amarillas, eso es la esteatorrea y eso es típico del test de Sudán por mala absorción. Vamos a la pregunta 20. ¿Cómo se define hipercalcemia en adultos? Calcio sérico más de 10,5, 9 a 10, 8, menos 8,5, más de 300, menos 1,0. Pregunta súper sencilla, súper, pero súper sencilla para ver hipercalcemia en adultos. Leve de 10,5 a 12, moderada de 12 a 14, grave de 14. Esa sí estaba muy sencilla. Y bien, ya terminamos las 20 preguntas de hoy. Espero que todos hayan respondido bien estas 20 preguntitas, pues que estaban buenas. Muy buenas preguntas, algunas más complejas que otras, pero bueno, estoy bastante seguro que todos respondieron bien. Así que sigamos estudiando y nos vemos en otro video.